En su intento de explicar la propuesta pragmatista de librarse de la noción de obligación moral incondicional, Richard Rorty pone un ejemplo de incondicionalidad, la noción incondicional de los derechos humanos. Se da por hecho que los derechos humanos constituyen los límites fijados a la deliberación moral y política, es decir, que están más allá de toda discusión. Pero desde el punto de vista pragmatista las cosas no son así. Y se piensa que la noción de unos supuestos derechos humanos inalienables no es mejor ni peor que el eslogan de la obediencia a la voluntad divina. Afirma que cuando se invocan los derechos humanos como motores inmóviles, esos eslóganes son solo una manera de decir que hemos agotado nuestros recursos argumentativos y que hablar de los derechos humanos o de la voluntad de Dios es como hablar del honor de la familia o de la patria en peligro. En uno y en otro caso no estamos ante razones para la acción, sino anuncios de que se ha pensado bien el problema y se ha tomado una decisión. Y sobre esta cuestión el filósofo norteamericano escribe que la filosofía tradicional, la que considera que la moral descansa en la metafísica, pone demasiada presión en esas nociones cuando pregunta, ¿pero hay un Dios? ¿O realmente tienen esos derechos los seres humanos? Esas preguntas presuponen que el progreso moral consiste, al menos en parte, en incrementar el conocimiento moral, el conocimiento acerca de algo independiente de nuestras prácticas, algo como la voluntad de Dios o la naturaleza de la humanidad. Esta sugerencia metafísica es vulnerable a las sugerencias de Nietzsche, de que Dios y los derechos humanos son supersticiones, dispositivos propuestos por los débiles para protegerse de los poderosos. Ante la propuesta de Nietzsche, los metafísicos responden que existe una base racional para la creencia en Dios o en los derechos humanos. Y los pragmatistas replican que da igual cuál sea su origen, y aunque puedan haberlos propuesto los débiles para defenderse de los fuertes, lo cierto es que no hay nada malo en esos dispositivos. Son un buen invento. Y argumenta que decir que el respeto a los derechos humanos exige nuestra intervención para salvar a los judíos de los nazis o a los bosnios musulmanes de los serbios, es decir, que si no estamos a la altura del desafío histórico, si fallamos en nuestra intervención, nos sentiremos defraudados por nuestro comportamiento. Y sería tanto como saber que nuestros hijos tienen hambre mientras nosotros tenemos alimento de sobra. Los pragmatistas entienden que las afirmaciones sobre los derechos humanos son recomendaciones prácticas, sugerencias sobre lo que es mejor que comportamientos alternativos, por ejemplo, mirar para otro lado cuando exterminan a los judíos o asesinan a los bosnios musulmanes. El pragmatista no piensa que tenga que debatir sobre si los derechos humanos han existido desde siempre, aun cuando nadie los reconociera y no existiera esa expresión, o si son una construcción social de una sociedad que pertenece a la tradición cristiana y heredera de la Revolución Francesa. Sin duda alguna, son construcciones sociales, igual que la voluntad de Dios. Pero cuando hemos conseguido superar la idea de que la finalidad del discurso es representar fielmente la realidad, la adecuación medieval, ¿verdad?, y ya no sentimos ningún interés en distinguir los constructos sociales de otras cosas. Solo nos limitamos a debatir la utilidad de los constructos sociales alternativos, porque debatir sobre la utilidad de ese constructo social que llamamos derechos humanos es debatir la cuestión de si las sociedades incluyentes son mejores o peores que las excluyentes, y debatir si las comunidades que alientan la tolerancia ante el desviacionismo inocuo deben ser preferidas a las sociedades cuya cohesión social exige mantener a distancia a los de fuera o eliminar a los que tratan de corromper la juventud. Y los que quieren proporcionar fundamentos racionales y filosóficos a una cultura abierta y defensora de los derechos humanos, argumentan que lo que los seres humanos tienen en común sobrepasa los factores adventicios como la raza o la religión. Los pragmatistas entienden el progreso moral a partir de una metáfora. Es como coser una manta elaborada y polícroma, más que tener una visión más clara de algo verdadero y profundo, dice Rorty, porque nos agrada reemplazar las metáforas tradicionales de profundidad o de elevación por metáforas que exhiben anchura y extensión. Y añade que, convencidos de que no hay una esencia humana sutil que la filosofía podría aprender, no tratamos de reemplazar la superficialidad con la profundidad, ni elevarnos sobre lo específico para captar lo universal. Nos gustaría minimizar una diferencia por vez, la diferencia entre cristianos y musulmanos en una aldea bosnia, la diferencia entre blancos y negros en una ciudad de Alabama, la diferencia entre homosexuales y heterosexuales en una congregación católica de Quebec. Lo que el pragmatismo propone, en definitiva, es unir
a esos grupos mediante pequeñas actuaciones, mediante un millar de puntadas, escribe el filósofo, invocando todo lo que tienen en común sus miembros, en lugar de pregonar algo abstracto y lejano como su común humanidad. Los pragmatistas no creen, como sí creía Kant, que la moralidad sea asunto de la razón, sino que entra en la jurisdicción del sentimiento, aunque consideran más operativo olvidar la distinción de las facultades propias de la psicología griega, eliminar la distinción entre dos fuentes de creencias y de deseos que funcionarían de manera separada, y recurrir a la distinción entre presente y futuro, y entre conocimiento y esperanza.